Hoy lo que vamos a hablar es de la mente a la intuición, que es un trabajo que hago desde hace mucho tiempo y que explica cómo funciona la mente, cómo funciona la intuición. Son dos programas diferentes que funcionan a la vez. Es como hacer una tortilla francesa, ¿no? La yema tiene unas características, la clara tiene unas características, pero la tortilla francesa funcionan a la vez. Dos cosas diferentes que se unen con un objetivo común, la tortilla francesa. Yo siempre pongo ejemplos de comida, debe ser que soy un muerto de hambre. Entonces, eh, ¿por qué hay una serie de temáticas en las que yo insisto mucho, que son como básicas? Básicas no quieren decir que sean simples, ni que sean pequeñas. Básico quiere decir que sin esa parte, luego construye sobre barro, ¿no? Y se te viene abajo. Entonces, son temáticas muy sencillas de cómo funciona la mente racional, cómo funciona la mente, esa parte nuestra espiritual, que yo, pues, para identificarlo es la mente y el corazón, tienen dos funcionamientos distintos. Si nos ponemos tiquismiquis, la mente funciona con la física clásica, es la física que dábamos en el instituto. Si un tren sale de Santander y otro de Valencia a ciento y tantos kilómetros, en donde se encuentran, ¿vale? Y la parte espiritual de la intuición, de la conexión, de la canalización, del sexto sentido, funciona con la parte nuestra de la física cuántica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una parte básica que es importantísima entenderla, ¿no? Como, ¿qué es la personalidad? ¿Cómo funciona el miedo? ¿Cuáles son las emociones básicas? El otro día se lo estaba comentando a una amiga, ¿no? Que estábamos hablando de espiritualidad, es terapeuta también, y entonces le dije, mira, hay una cosa que en Occidente no tenemos en cuenta. En Occidente la espiritualidad se estudia, o se aprende, o se enseña, quitando la parte que no es bonita, que es la parte de entenderte, de sacarte conclusiones sobre ti mismo. O sea, hay una parte de la espiritualidad que a la gente le gusta mucho los voladores nada más, ¿no? Entonces la espiritualidad, y esto es un clásico, lo que voy a decir es como encender una luz, lo ves todo, ves tus luces y ves tus sombras. Entonces, hay una creencia en Occidente que como tú conectes con ciertas frecuencias espirituales, pues ya todo desaparece, ¿no? Y de repente estoy todo peludo y todo flaco, pues no. Vale. Entonces, imagínense que en vez de hablar de peludo y flaco, lo que estoy hablando es de características de la personalidad. La personalidad no varía. La personalidad lo que se hace es que se gestiona. Pero yo soy una persona dispersa. Yo nací disperso y moriré disperso. Hasta tal punto que cuando me mueran, me digan, sigue la luz, y me equivocaré de luz. Lo que uno aprende es a entenderla. ¡Hola, María! Pero coño, si nos vimos ayer. Entonces, entonces uno aprende a aceptarla, a gestionarla, a entenderla, a sacarle provecho. Entonces, las características de la personalidad no cambian. O sea, yo nací con los ojos claros, yo me voy a morir con los ojos claros. De repente ahora tengo 48, cuando cumplo los 50 tengo los ojos negros. Venga, a ver, vamos a ver. Entonces, las características de la personalidad no varían. E incluso si no aprendemos a entenderlas, se acentúan. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante entender ciertas cosas que realmente son básicas y que son cosas que deberían explicarnos en el instituto. ¿Vale? De cómo son las emociones básicas, de cómo funcionamos, de cómo se gestiona una frustración, de qué te pasa cuando se activa una frustración, qué te pasa cuando se te activa un miedo. ¿De acuerdo? Entonces, la parte espiritual, imagínense que tú me dejas una vela. Hay una vela allí. Entonces,
Cuando tú te conectas, ¿no? Por ejemplo, haces una canalización, vamos a hacer la típica mitificación. La información viene por aquí y pasa por ti y cuando sale, sale teñida de ti. O sea, ¿cuál es el trabajo fino de un canalizador, de un medium? Que cuando pasa por aquí tenga lo mínimo de ti. O sea, cuando te compras un yogur y dice tiene trazas de no sé qué, pues que tenga las mínimas trazas de ti. Porque si yo tengo esta vela y la enciendo y no tengo papel de celofán, pero me encantaría, y le pongo un papel de celofán verde, ustedes van a ver una luz verde. ¿Quiere decir que la vela tiene la luz verde? No, la vela tiene la luz blanca. Si yo quito el papel de celofán y le pongo un papel de celofán naranja, ustedes van a ver una luz naranja. O una luz naranja, no, la luz blanca. Lo que es naranja es el papel de celofán. Entonces, cuando nos atraviesa esa energía y sale teñida de nosotros. ¿Dónde está el trabajo? En que salga lo menos teñida posible, en hacerte a un lado. Es un trabajo como el de un intérprete, ¿no? Si yo soy el intérprete porque hablo chino y estoy con el presidente de China y el presidente de España, mi trabajo es traducir tal cual, no poner mi opinión personal. ¿Entienden? Entonces la personalidad está. Entonces, si yo me viene una canalización y le quiero decir algo a Nere, que está aquí conmigo, y yo siento miedo, es muy probable que esa canalización se la transmita llena de mi miedo. Entonces, pues eso, como todas las cosas de la vida, pues se aprende a hacerlo. Que uno tenga facilidad en tocar la guitarra no quiere decir que no aprenda a tocar la guitarra. Entonces, de la mente a la intuición explica cómo funciona la mente, cómo funciona la intuición, cómo funciona el canal, cuáles son los pasos intermedios que hay y cómo influyen en esa información, en esa canalización. Y lo que buscamos es, o el objetivo que a mí me gustaría de este taller y de esto que yo explico, lo que estamos buscando es información para mí. Porque mi información emocional lo que me va a dar es calidad de vida. Y pongo un ejemplo muy tontito, ¿vale? Si yo no sé que siempre que busco pareja, lo que estoy buscando es la protección y la aprobación del otro, si yo no lo sé, como me cojo un narcisista o una narcisista, me va a meter en un embolado de la hostia, y si no voy a ir de una persona a otra buscando una aceptación y buscando un reconocimiento y buscando un cobijo que la otra persona, uno, no tiene por qué darme de esa manera, y dos, nunca voy a estar saciado. Pero si eso yo lo entiendo, coño, que yo estoy buscando esto por esto y por esto, por esto, entonces es cuando puedo corregirlo, cuando puedo cambiarlo. Entonces, no se puede corregir o cambiar las cosas que no se aceptan. Hay una parte estupenda y maravillosa de Alcohólicos Anónimos, que es una metodología extraordinaria. O sea, un adicto, un alcohólico, dice, hola, me llamo Efraín Jaén y soy alcohólico. Y eso tiene un objetivo. Y es el reconocimiento de algo que te hace daño y que quieres mejorar. Entonces, hola. Entonces, yo lo uso mucho en los talleres. Por ejemplo, ayer en los talleres. Hola, me llamo fulanita de tal y soy una pegada. O hola, soy fulanito de tal y siempre me siento culpable. Y entonces, con el humor, sin la aceptación de algo, es muy difícil realmente generar un cambio. Lo que se hace es parchear. O sea, las emociones son muy parecidas a la humedad en las paredes. ¿Vale? Tú ves humedad, coges, raspas, pintas, te crees que eres el Chachi, a los 6 meses te vuelve a salir la humedad. Después te vas al Leroy Merlin, preguntas y dice, no, es que tienes que poner una capa de no sé qué historia. Vienes, la pones, todo Chachi, vuelves a pintar, a los 7 meses vuelves a tener la humedad. Entonces llega un momento que tienes que llamar a un albañil para que te pique toda la pared, te arregle la tubería que está picada, te ponga un callo de tubería nueva, ponga cemento
Y entonces ya eso es arreglar, lo otro es parchear. Teniendo en cuenta que hay veces que solo podemos parchear. Vamos a suponer que que tienes humedad y que tú en ese momento no puedes pagar un fontanero. Entonces tienes que remediar, sabiendo que has remediado y que en 7 meses lo tienes otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, es importante en la vida en general entender cómo funcionan las emociones, que las emociones no son un secreto insosable del universo, ¿eh? Ni es el secreto de la Coca-Cola, ni nada de esto. ¿De acuerdo? Y es importante entenderlas porque somos seres eminentemente emocionales. O sea, nosotros interactuamos con nosotros mismos, con el exterior, con los demás, a través de las emociones. Entonces, no entender las emociones es un poco absurdo. Es como vivir en Venecia y no saber nadar. ¿Me entiendes? Entonces, entender que hay una parte de nosotros, que nosotros somos varias partes. ¿De acuerdo? O sea, si yo ahora les digo, hola, me compré un piso en... ¿Dónde me compré el piso? En la isleta. Me compré un piso en la isleta. Pues luego el piso tiene una serie de distribuciones. Tiene 3 habitaciones, un aseo, un baño, un salón, una cocina y una terracita, porque me compré un piso 2 yulos, ¿vale? Entonces, el piso contempla toda esa parte. Pues el ser es igual. El ser, tú vas al registro del cielo y dice, Efraín, el ser es esto. Y luego está compuesto de varias partes. De la mente racional, del corazón, de la parte de la conexión, toda esa parte nuestra que son receptores que están destinados a captar la información de la conexión, que los tenemos todos, porque nosotros estamos constituidos de átomos, y si un átomo vibra, un montón de átomos vibran un montón. Y todo lo que vibra, que todo vibra, porque todo está hecho de átomos, genera un campo magnético, que es lo que se llama el aura. Y el campo magnético tiene un montón de información. O sea que esos receptores los tenemos. Tenemos los 5 sentidos normales, más los sentidos que captan toda esa información. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos distintas partes del ser, igual que yo tengo distintas partes de mi propiedad en la isleta de 90 metros cuadrados. Luego, dentro de esos 90 metros cuadrados, hay una serie de paredes que yo puedo quitar. Yo, en vez de tener 3 habitaciones, puedo tener 2 y una muy grande. Puedo quitar un tabique y meter uno de los baños dentro de otra habitación. Puedo quitar el muro y hacer la cocina diáfana con el salón. ¿Me entienden? Pero hay una serie de pilares esenciales que no puedo tocar. ¿Lo ven? Entonces, entender esas partes te da mucha calidad de vida. Al principio te puedes enfadar porque no te gusta la columna ahí, pero después, como una realidad que no la puedes tocar, pues terminas aceptándola y al final le pones unos cuadros y un poste así con todos los chakras y tan mono que te queda. Entonces, entender las emociones básicas y los movimientos emocionales básicos te facilita mucho la vida. Entonces, entender la culpa. Y a mí, a mí hay 2 temáticas que me encantan mucho. Una es todo lo relacionado con la muerte, el duelo del que se queda, el duelo del que se va, bla, 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 bla. La muerte es una temática que me gusta mucho. Y hay una temática que me gusta un montón, pero porque es la gran desconocida, está lleno de tabúes, se malinterpreta, nadie nos explica cómo se hace, y es el miedo. Sí. Yo siempre digo que el miedo, los que no son de Las Palmas no lo van a entender, luego se los explico. Lo digo por toda Latinoamérica y parte del continente africano que nos está oyendo. El miedo es como la rotonda del Negrín. Tú puedes coger la circunvalación por donde tú quieras, que como te despistes terminas en la rotonda del Negrín, dando más vueltas que un trompo. Sí. La rotonda del Negrín, para los que no son de aquí, es una rotonda, hay una circunvalación muy grande y el Negrín es un hospital y luego tiene una rotonda que toda la circunvalación va
va a dar a la rotonda esa. Entonces, el miedo es una parte muy importante y dentro de este taller le damos mucha importancia, porque cuando tú entiendes cómo funciona el miedo, maravilla, es como la cocina. Cuando tú entiendes cómo funciona una olla express, te facilita la vida de una manera, tío. Entonces, el miedo, que tiene dos partes, el miedo mental y el miedo intuitivo, el miedo de corazón. El miedo mental es ese miedo que nos paraliza, que busca la información en los prejuicios o en las ideas preconcebidas que tenemos, ¿de acuerdo? Es un miedo que juzga, es un miedo que no es creativo, porque busca la información en conceptos que ya tenemos, que pueden ser incluso erróneos. Si tú naces en el núcleo de una familia del noroeste del Mississippi que es racista y del Ku Klux Klan, pues es muy probable que tú tengas una serie de ideas preconcebidas de lo que es un negro, que puede ser que cualquier parecido con la realidad, ¿me entienden? Y luego está el miedo intuitivo, el miedo del corazón, que es el miedo que te está dando información de qué necesitas, de dónde la puedes cagar, de dónde, cómo puedes hacer un plan. Te está dando una información normalmente fea, que no quieres oír, pero que es súper necesaria. Por ejemplo, tú vas en el coche y se te enciende el piloto de que te hace falta gasolina. Si se fijan, es una información así como feía. Ahí se me está acabando la gasolina, qué pereza ir a la gasolinera. Pues menos mal que te avisa, porque si no te quedas tirado. Que te quedes tirado aquí en Las Palmas tampoco es mucho problema. Te viene una gruita en media hora, una horita y ya está. Pero como te quedes tirado de Tindú a Casablanca, te hago un cuento en medio del desierto, ¿vale? Entonces, el miedo te está avisando con antelación de cosas que no estás teniendo en cuenta, que te pueden pasar o que necesitas saber. ¿Me siguen? Entonces, cuando tú no entiendes el miedo y se nos activa esa parte del miedo que es inconsciente, estás en manos del inconsciente que tiene miedo, que va a tomar decisiones de tu vida. Estás vendido, estás jodido. ¿Me siguen? Hagan así o así. Entonces, claro, tú imagínate no entender el miedo, cómo te deja, o sea, pierdes las riendas de tu destino, porque empiezas a decidir a través del miedo mental y a través de los prejuicios que tengas aquí. Entonces, entender cómo funciona el miedo es súper importante y súper interesante, porque cuando nosotros nacemos de 0 a 7 años, estamos recogiendo un montón de información, pues somos esponjas de qué necesitamos para vivir. Y voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿de acuerdo? Si yo nazco y mi madre es una histérica miedosa, que no toque, que ten cuidado, que no sé qué, que no sé cuánto, yo estoy absorbiendo esa información y creo que la vida es así. A lo mejor luego me rebelo, pero ya yo estoy creando un cliché mental de cómo es la vida y de un estilo de interacción con la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocernos, empezamos a parar un poquito y a entender cómo funcionamos, vamos a descubrir un montón de clichés, un montón de prejuicios que nos vienen de nuestra propia familia, de nuestra propia creencia, de nuestra propia crianza. Unos nos vienen bien y con otros no nos sentimos identificados y ya es el momento de quitarlo. Entonces, ¿cómo se quita eso? Entendiendo que forma parte de nuestra identidad. Entonces, el miedo a mí me parece una temática súper importantísima. Es como si ahora, como si este curso fuera un curso de hola, cómo se fabrica un avión y no tuviésemos en cuenta la ley de la gravedad.
Si no tenemos en cuenta la ley de la gravedad, aquí no va a volar nadie. Por muy bonita que sea el avión. Entonces, entender el miedo, saber cómo funciona, que no es un misterio, ¿eh? No es ningún misterio. Te facilita la vida. Para mí, facilitar la vida es tener la capacidad de decidir con la mayor cantidad de información posible. Información sobre mí mismo. Entonces, decidir teniendo la máxima información de mí mismo. Y para tener la máxima información de mí mismo, yo necesito entenderme. Por ejemplo, yo sé que soy una persona dispersa. Y tengo que tener en cuenta que una decisión va a tener una carga de dispersión. Aunque yo tome esa decisión con el arcángel Miguel al lado mío. Soy disperso. No me estoy justificando, lo estoy aceptando. Y entender la dispersión, trabajar la dispersión, me hace tomar decisiones más certeras, ser más honesto conmigo y con los demás. Y entenderme. Y eso evidentemente no quita la parte jodida de la vida. Y no quita que no tengas que tener ciertas conversaciones incómodas, que no tengas que tomar ciertas decisiones incómodas, que no tengas que poner límites incómodos. Por ejemplo, una temática muy interesante son los límites. Hay una parte en la que nos cuesta un montón poner límites porque creemos que somos malos. Hola, me llevas a Tejeda y a mí me viene fatal, y si te digo que no, soy mala gente. Y eso es una creencia. Y un límite es un acto de amor para con uno mismo. Y los seres humanos somos así, necesitamos límites. Tú sabes cuando un niño tiene una berreta y está demandando un límite. Hay veces que necesitamos un límite externo para poder pararnos nosotros, porque no podemos. Entonces, cuando tú entiendes cómo funciona un límite, cuando entiendes cómo funciona el miedo, es mucho más fácil conectarse con la intuición y conectarse con el sexto sentido. Entonces, ¿de qué va de la mente la intuición? De cómo funciona la mente, cómo funciona la personalidad, qué características tiene y cómo funciona la parte intuitiva de corazón. Mira el corazón tan chachi que me hicieron. Cómo funciona esta parte. Pero no porque una sea mejor que la otra, sino porque funcionan las dos a la vez. Entonces, esta tiene una función y unas características, y esta tiene otra función y otras características, y funcionan las dos a la vez. Yo tengo una amiga que me hizo una foto una vez así. Entonces funcionan las dos a la vez. Si yo no conecto con esta, se nos va a activar esta por defecto, porque es la que más utilizamos los occidentales, que estamos educados emocionalmente en un sistema basado en la revolución industrial y en ciertas religiones. Y esto no es una crítica, es un hecho. ¿Vale? Entonces, si entendemos esta parte de cómo lo que yo sienta aquí lo voy a cuestionar con esto, normalmente estas dos partes no coinciden. O lo que nos dice la intuición le buscamos un sentido y una lógica que no tiene. Por ejemplo, hay una reglita de oro, hay varias, ¿no? Que cuando tú estás aferrado y sientes una emoción que te hace sentir mal, por ejemplo, un apego tóxico, y yo te pregunto, ¿para qué lo quieres? Entonces, si yo tengo una emoción, por muy mierdosa que sea, es que algo le estoy sacando.
coño, es que realmente tengo miedo a tomar esta decisión y entonces me entretengo con el apego tóxico. Entonces el apego tóxico realmente me está sirviendo de entretenimiento porque no tengo el valor de decidir tal cosa. ¿Lo ven? Entonces, la información que tenemos en el corazón es una información que no tiene relato. Es una información cruda. La información que tenemos aquí sí tiene relato. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los pasos para llegar de un lado al otro y volver? Pues todas esas cosas intermedias que hay entre esto es el miedo, la culpa, los apegos. Entonces, entender todos esos filtros nos facilitan un montón la vida. Entonces, cuando tú te escuchas el corazón, mira, imagínense una paella, ¿no? El arroz, los calamares, el pollo, la cebolla, el pimiento, los guisantes. Nunca he entendido por qué coño le ponen guisantes, pero los guisantes. Todo eso está aquí. Y esto es el caldo. Y el caldo es lo que marca la diferencia. Si tú te comes una paella con un caldo, te lo juro por mi madre, ya puedes poner hasta el marisco congelado. Y el caldo parece que se va y se evapora, pero se queda la esencia. Como tú pongas un caldo malo, jodes toda la paella. Emociones, porque las emociones en la cocina se parecen mucho, porque las emociones no son ni buenas ni malas, es el equilibrio. Es el equilibrio. Y cada uno tiene su propio equilibrio. A mí me encantan las tostadas con mantequilla, pero yo pongo mantequilla como si estuvieran calando una pared. Y otra gente le pasa un pisco, para gusto colores. Entonces las emociones es un equilibrio. Y lo que está en el corazón es lo que va a marcar la vibración general del sistema. Entonces, ¿de qué va este taller? De entender cómo funciona esto, porque si nos vamos al ejemplo de la paella, que el corazón sea importantísimo y que marque el tono vibracional general, no quiere decir que esta parte no sea importante. Que yo me curre un caldo de pescado con un chen recién pescado en San Cristóbal, no quiere decir que hacer la fritura de la paella no cuente. Es el todo. Pero es un todo. Entonces, quiere decir que todo es importante, que es verdad que la conexión espiritual es importante, importantísima, nos da una información que nos aclara, que nos da calidad de vida. Quiere decir que la información de la personalidad no es importante, no, todo lo contrario, es importantísima. Y esas informaciones unidas es lo que hacen la paella. Este taller se debería llamar la paella. Entonces, lo que hay que entender, el caldo funciona de una manera y tiene una elaboración. Hola Jessica. Y la fritura tiene otra. La personalidad tiene unas características, tiene unos apegos. Está el ego. El ego tiene un funcionamiento. A mí me suena gracia cuando tú, es que hay que matar el ego. Esto, vale, venga, corre, mátalo, venga. Es una parte importantísima. Y tiene un funcionamiento muy sencillo, es muy básico. Otra cosa es que no nos afecte y que no nos arrastre, pero su funcionamiento es muy básico. Cuando lo entiendes, que no quiere decir que no lo sufras, la vida es mucho más fácil, porque no te quedas a vivir ahí. Se lo digo a un montón de gente. No, es que estoy hecho polvo porque fulanito o fulanita no pasó de mí, no me quiere. Es que no tiene por qué quererte. Es que no tiene por qué quererte. Después podemos hablar si ha sido un capullo o no, es otra cosa. Pero no tiene por qué quererte. No le tienes por qué gustar. No tiene por qué cambiar. La clave está en qué haces tú con eso. No, coño. Es que
mm, pues es que no me trata bien. Es que no tiene por qué tratarte bien. Luego podemos hablar, si quieres, de ética, de moral, de responsabilidad afectiva. Pero fíjate, si somos libres, que hasta te puede tratar mal. El tema es, ¿qué haces tú con eso? Porque como tú me trates mal, la patada en el culo que te doy, que te vas a vivir a la estación internacional en el espacio. Que entender que alguien no te tenga por qué querer no es un rechazo. Un rechazo es otra cosa. Y con cerebro para rascarme la barba. Un rechazo es otra cosa. Si yo entiendo y acepto, y yo con esto no he dicho que sea nada fácil, hacer una buena paella, hay que currárselo mucho. Hay que hacer caldo antes, o sea, oiga. Pero da calidad, coño. En entender que yo estoy buscando la aceptación en mi pareja y que le estoy reclamando cosas a una pareja que no me las puede dar, porque a lo mejor es un inválido emocional. Cuando yo entiendo que me estoy equivocando de persona y que estoy demandando algo que no me puede dar otra persona, sino que solo me lo puedo dar yo. O sea, primero, me estoy equivocando de árbol, eso no es un limonero. Segundo, a lo mejor va y yo no quiero limones. Y descubro que lo que yo quiero son nísperos, y entonces me voy a buscar un nísperero. La vida te cambia, coño. La vida te cambia. Y eso conlleva a aceptar, uno, que eso no es un limonero. Dos, que si tú te pones, la realidad es que no quieres limones. Lo que pasa es que como naciste en una finca de limones, estás alimonado. Pero que si te paras, sí, qué feliz fui con los limones, pero coño, yo soy más de níspero. Fíjense qué ejemplo más tonto. Porque yo tengo una parte muy tonta y eso me facilita explicar las cosas. Vivan los tontos. Entonces, eso te cambia la vida. Y entenderme. ¿Y de dónde me viene a mí lo de los limones? ¿Por qué le estoy pidiendo limones a un olivar? Pero yo quiero aceite de oliva. La verdad es que no. Yo siempre sé entenderlo, o sea, entender el miedo. Cuando uno acepta, y una cosa que da mucho miedo inconscientemente, porque una cosa es que estamos aquí, y luego hay que meterle el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Bueno, mira, el consciente es, tú imagínate que te compras una nevera toda allí. El consciente es donde están las cosas que usas, donde están los yogures, los huevos, la parte de la nevera que tú usas en el día a día. El subconsciente, el inconsciente es el congelador. Y el subconsciente es lo profundo del congelador. Y si tú no gestionas bien y entiendes que las cosas pasan del inconsciente al consciente, que eso se llama darse cuenta. Cuando tú dices, hostia, pero si yo lo que quiero son limones. Y está buscando, yo lo que quiero son nísperos. Y está buscando limones. Primero te vas a culpabilizar. ¡Qué gilipollas! Y tal. Entonces te dice alguien, coño, pero es que tú no sabías que querías nísperos, mi rey chiquitito. Ahora sí lo sabes, ahora sí lo puedes buscar. Joder. ¿Vale? Entonces, cuando tú vas entendiendo todo eso, te va cambiando la vida porque hay un 60% de la problemática que desaparece. Y se queda la problemática esencialmente tuya. La que te pertenece a ti. Tú imagínate que tienes tu casa. Y tu casa se va llenando de cachos. Viene tu hermano, se deja una Rebeca. Viene tu hermana, se deja una bolsa con el bañador. Viene tu primo y se deja la chola toda llena de arena. Y viene fulano y dice, ay, Efra, como tú tienes espacio, puedo dejar este ropero aquí hasta que me mude, que no se muda más. Nunca te comes el puto ropero ahí en tu casa. Cuando tú quitas todas esas cosas, se te quedan las tuyas. Entonces tú dices, pues coño, ¿qué zapatos más feos tengo? Pero ya son los tuyos.
No solo de tu hermano, los de fulano, los de mengano, que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Lo ven? Cuando tú coges esas emociones, cuando tú entiendes que con razón quería yo limones porque me criaron con limones y me dijeron que los limones eran lo más chachi y yo lo que quiero son pero encima soy el raro porque toda mi familia hace 500 años de limones y ahora de repente salgo yo que quiero níspero. Eso es una oveja negra, ¿no? Entonces, de repente puedo hacer dos cosas, o reprimirme al clan y comerme los limones que no me gustan, o atreverme y salir al mundo y comer nísperos a pesar de que se estén cagando en mí. De repente les hago descubrir un mundo, no solo hay nísperos, que todavía, es que hay melocotones. Bueno, y si te comes una pera de agua ya te alucinas, ¿no? Entonces, las emociones que yo estoy poniendo, frutas y boberías, tienen su parte mental, su parte intuitiva. La parte mental está llena de nuestras características personales, está llena de lo que nosotros creemos. La parte intuitiva es un tono. Nosotros tenemos unas ideas preconcebidas de cómo es el otro lado y cómo funciona la conexión. Y resulta que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque la física cuántica funciona de una determinada manera. Esa parte es energía, no materia. Y la energía cuando no está en la materia funciona de una manera diferente. La energía cuando está en la materia tiene otro funcionamiento, más lento, más reducido, más limitado. Eso se explica muy bien. Cogemos en una mesa y cogemos una cucharada de azúcar y la tiramos y hace ¡paf! Imaginemos que cada granito de azúcar es un átomo. O sea, la energía está libre, está ampliada. Cuando tú coges esa energía y la condensas, tienes un cuadradito de azúcar. Eso es la materia. Son los mismos átomos de antes, pero todos apretuñados. Entonces, tienen dos funcionamientos diferentes. La mente racional es el taquito de azúcar apretuñado. La del corazón es la abierta. Insisto, no es mejor ni peor. Funcionan las dos a la vez. Entonces, son las dos a la vez. ¿De acuerdo? Esta es la yema. Para hacer huevos mole. Esto es la clara. Para hacer merengue. Pero si las uno las dos, tortillitas francesas. Y nosotros lo que queremos es tortillitas francesas. Con ajito, perejil, si es una tortilla la hacemos de verdad, déjense de llorar. Entonces, ¿de qué va el taller? De entender una parte, de entender la otra, de cómo interactúan, de todos los filtros que hay en medio, de cómo esos filtros y la idea que tenemos de esos filtros nos limitan y nos hacen creer ciertas cosas que no son. Cómo escucharnos nos lleva a la vibración central, a lo que realmente estamos sintiendo. Entonces, de la mente a la intuición, lo que nos lleva es a entendernos. Y hay una parte muy importante de entender cómo funciona el miedo. Y la intuición y la conexión espiritual generan un miedo instintivo. Por dos razones. Una, porque el ego lo interpreta como que va a morir y su trabajo es mantener el status quo, da igual que tú estés a gusto o no estés a gusto. Y dos, porque nosotros somos occidentales, la parte espiritual se cortó hace mucho tiempo porque hay una parte del catolicismo que tenía mucha espiritualidad, pero se cortó, eso es historia, no es lo suelen hacer todas las religiones, cortar la parte espiritual. Entonces, la espiritualidad nosotros la tenemos, si yo te digo que viene un guía, entonces tu cabeza racional va a decir, hostia, hay un muerto en mi habitación. Claro, eso hace que se cierre y que no se abra el canal. Entonces, la intuición es como un flash. ¡Chuf! Y es un músculo que se entrena. ¡Chuf! Entonces el fogonazo es más largo y más grande. Pero lo tienes que entrenar.
como todo. Sasa. ¿Me expliqué? Y da miedo la intuición, porque la intuición nos va a decir cosas que no queremos oír. ¿Vale? Y la parte ya espiritual, más profunda, porque hay un miedo instintivo, porque el ego cree que se pierde en el camino. No sé, en la medida que vas entendiendo, las cosas son más fáciles. Y de la mente, la intuición, lo que trata es de explicar cómo funcionan esas partes, qué pasan con esas partes, cómo utilizamos esas partes y cómo sacarle partido y provecho a esas partes para vivir mejor. Hay una parte de la espiritualidad que es un tópico también que se cree mucho en Occidente, que es que te da poder, da un entendimiento, da una información, da un acceso. Todos podemos tener ese acceso de manera diferente, cada uno en sus características, o sea, todos tenemos cuerdas vocales, todos podemos cantar. Hay gente que canta de puta madre de manera natural. Y si encima da clase y aprende que eso para mí es un don es la facilidad más el factor trabajo. Sin factor trabajo no hay don. O sea, Beyoncé no se levantó un lunes por la mañana y sabía cantar y bailar de puta madre. Tuvo que aprender la Berkeley. ¿Lo ven? O sea, la espiritualidad cuando la entiendes, cuando sabes cómo funciona, cuando te la trabajas, porque por mucho que venga el Arcángel Miguel, hay un trabajo, hay un entendimiento, hay una aceptación, esos son procesos, pero hay que empezar entendiendo cómo funcionan las cosas y así es más fácil. Voy a ver si hay alguna preguntita por aquí. ¿De qué te ríes? A ver. Mira, aquí hay una pregunta. Dice, ni idea, Wilma Pérez. Intuición también en sentido común. Es algo que sabes, pero no sabes porque lo sabes. Bien, vamos a explicar. Una cosa es el sentido común, que como decía mi abuelo, es el menos común de los sentidos. Hay cosas que si nos paramos un poquito, nos viene solo. Y no de manera intuitiva, que es de sentido común. ¿De acuerdo? El sentido común es algo que a poco que observes, entiendes y ves cómo es. Párate y lo ves. La intuición es una información que nos viene, que muchas veces tú sabes, pero no has querido oír, o que sencillamente no sabes y te está avisando. ¿Por qué es tan importante el miedo? Porque el miedo es una pieza que nos conecta directamente con la intuición. Tú vas caminando por la selva y de repente oyes el rugido de un león. Como vives en la selva y estás acostumbrado, no te quedas paralizado. Yo oigo un rugido y me cago y me meto encima en toda la selva y no me muevo. Pero vamos a suponer que vives en la selva. Entonces, ese miedo hace que se te active la creatividad y generes un plan. El miedo, bien entendido, conecta con la creatividad. Entonces, la intuición puede avisarte de cosas que sabes, pero no las has querido oír, o de cosas que sencillamente no sabes. El primer flash de la intuición suele ser sobre cosas que no sabes. Porque la intuición te avisa varias veces y de cada vez más escandalosa, ¿no? Entonces, cuando tú dices, es que es algo que tú dices, ya lo sabía, coño, ya lo sabía porque llevas oyéndolo 3 meses. Pero la primera vez que te avisan, que es la intuición. Entonces, la intuición es una cosa y el canal es otra. Lo que pasa es que están muy juntas. Y muchas veces se confunde la intuición con la conexión y el canal. Pero van juntas, son dos piezas que van juntas. Necesitas de la intuición para el canal y el canal se nutre también de del mismo tubo que de la intuición. ¿De acuerdo? Es cuando abres viene el electricista y te abre un agujero y por el agujero metes el cable de la luz y también metes la antena de la tele. Ya que abrimos un agujero metemos dos cosas.
Entonces, el canal es un estado energético y la intuición es un músculo que si tú lo ejercitas, el canal pasa más fácilmente. A ver, dice, es algo que sabes pero no sabes porque lo sabes. Es muy interesante lo que pone, es un trabalengua, ¿vale? A ver si lo sé decir bien. Es algo que sabes, coma, pero no sabes porque lo sabes. Es una manera muy racional de explicar la intuición. O sea, hay cosas que sabes de aquí y hay cosas que sabes de aquí. Cuando lo sabes de aquí, pero no lo entiendes desde aquí, lo sabes pero no lo sabes, pero lo sabes que lo sabes. Si tú quitas esta parte, lo sientes, porque es el lenguaje del corazón. Lo sientes. Lo pienso. Lo siento. Lo pienso. Lo siento. Lo pienso, lo siento, lo siento, lo pienso. Y entonces empiezan a trabajar juntos. ¡Tachán! Comentaste que la intuición se entrena. ¿Cómo se hace? La intuición es una parte, o sea, nosotros tenemos, el corazón es un órgano, los pulmones son otro órgano, el digestivo es un órgano, el miedo es un órgano y la intuición es otro órgano. Entonces, yo, si no me conocen, yo estoy así como gordito. Y les juro que debajo de toda esa capa de alegría hay abdominales. Se los juro. Y esas abdominales las tengo por mi condición de ser humano. Si fuera un delfín, tendría una aleta. Pero como soy un ser humano, entonces si yo quiero que salgan esas abdominales, aparte de comentárselo al arcángel Miguel, a mi madre y a mis ancestros, decirle, coño, que me gustaría tener abdominales, todos me van a decir, te acompañamos con un montón de amor, vamos a insuflarte un montón de energía y de voluntad, pero tienes que ir al gimnasio, ya va. Entonces, la intuición se va ejercitando aprendiendo a escuchar el corazón, aprendiendo, nosotros estamos acostumbrados a pensar y a analizar, esta parte funciona sintiendo, hay que aprender a escucharse lo que se siente, no lo que se cree que se siente. Estas cosas son más difíciles de explicar que realmente de hacer. Es como si yo les explicara qué se siente besando a alguien. ¿Sabes? Es más fácil que, mira, corre, date un beso y después viene. es, es experimentar, hay que experimentarlo. Entonces, la intuición, des en cuenta que es un músculo que no estamos acostumbrados a usar, entonces normalmente suele ser una información a la que no le damos validez. Hay gente que de fábrica tiene una intuición más abierta y hay otra gente que se la tiene que currar más. Para mí es más importante el factor trabajo que el talento natural. Normalmente la gente que tiene un talento natural lo trabaja poco y la gente que no tiene el talento natural tan a flor de piel se lo trabaja un huevo. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? ¿Cómo sabes distinguir cuándo viene la información desde la intuición y cuándo viene desde la mente? Eso se aprende, igual que se aprende a distinguir qué es un Rioja y qué es un Ribera del Duero. Aprendes porque cuando la información te sale de la mente racional es una elaboración de ideas y de conceptos. Cuando viene a través de la intuición es un estado, es un sentir, no es relato, es pum, a lo que luego se le puede poner un relato. ¿De acuerdo? Entonces, ese sentir es muy parecido. Tú sabes cuando te dicen un te quiero de verdad. Y a lo mejor no te dicen ni te quiero, sino es una mirada. Eso. Vale, vamos a ver otra pregunta. ¿Y la canalización es intuición también? No, la canalización y la intuición usan el mismo cable. ¡Ah! ¿Tú sabes esos cables que cortas y dentro tienen 2 o 3 cables? Pues la intuición es uno, la canalización es otro, el perdón es otro, la gratitud es otro, ¿vale? Y todos juntos
Es lo que se llama love, la energía del amor, ¿vale? O sea, la energía del amor es la conjunción de varios cables. Igual que en un prisma, la luz blanca pasa por el prisma, se abre en el espectro de la luz. Si tú tiras para atrás, todo el espectro de la luz, ultravioleta, infrarrojo, rojo, verde, amarillo, lo del arco iris, si tú tiras para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, atraviesas el cristal, es un haz de luz blanco. A ver, ¿cómo potenciar la mediunidad? Entonces, todos tenemos receptores, ¿vale? Todos tenemos glándula pineal. Todos tenemos la otra glándula que está en el pecho, que nunca me acuerdo cómo se llama. Esto de la dislexia. ¿Cómo se llama la que tenemos aquí? El timo. El timo, eso. Todos tenemos la capacidad de conectar a razón de lo que necesitemos. Yo no soy arquitecto, por lo tanto no necesito un supermóvil de arquitectura en la que pueda bajar unos planos enormes de un edificio de 200 viviendas, ¿me entiendes? ¿Pero qué me estás contando? El ego te puede hacer creer que sí, pero no. ¿De acuerdo? O sea, si después, la espiritualidad es muy democrática y muy justa. Te vas a las aplicaciones que de verdad son útiles y necesitas. Todo lo demás es lo que yo me creo que tengo o no tengo. ¿De acuerdo? Y esa es otra película. El ego espiritual es muy interesante porque es muy sutil, es civilino. Tiene el mismo funcionamiento que el otro, pero es muy civilino. No sé si me expliqué. A ver, al final todo es emoción y sentimiento, coño, claro. Eso es como si te digo, al final todo es carbono. Pues claro, porque nuestra vida somos del carbono, si no seríamos del sulfuro. Entonces, todas las moléculas del ser humano al final pasan por el carbono. Entonces, nuestro modo de interacción es la emoción, los sentimientos, todo. Pero de cualquier ser vivo. De cualquier ser vivo, de una manera u otra. No sé, por eso es tan medio, no es tan absurdo, porque tiene sus razones, ¿no? ¿Cómo es que no se nos explican las emociones bien explicadas en el colegio, ¿vale? O sea, ¿cómo es que no te enseñan qué es una frustración? ¿Cómo es que no te enseñan qué es un límite? ¿O cómo no te enseñan a gestionar un no? ¿Vale? A ver, el trabajo también estaría en aprender a escuchar esa intuición, ¿no? Se sabe qué tiene, pero no se escucha. No, sí se sabe qué tiene, pero hay que escucharla. O sea, para abrir... Tú puedes palpar un melón y si tienes la experiencia suficiente saber si ese melón está bueno o malo, ¿vale? Pero para saber realmente cómo está ese melón hay que abrirlo y probarlo. Tú puedes tocarlo, igual que un aguacate. Pero es experiencial. Hay un montón de instrumentos para captar esa información de cómo está el melón. Pero ¿cuánto es el melón? Entonces, el trabajo también estaría en aprender a escuchar esa intuición. No el trabajo está en aprender cómo es la escucha de la intuición, entendiendo cómo funciona la mente también. Vale. La intuición es un flash. ¡Pam! Si yo ejercito, ese flash se queda abierto más tiempo. Y eso me da una energía, un sentir, un estado que me lleva hacia algo, una clave, un camino, unas personas, una manera, y eso es el ingrediente que luego se convierte en la elaboración de la idea. ¿Me expliqué? ¿Sí? Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias por compartir. Y Jessica, un besito muy fuerte, un besito a todos. Gracias. Bengi. Chao.